¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo una nueva reseña. Y sí, amigos, después de mucho tiempo he decidido subiros una reseña al canal de un libro que acabo de terminar y como lo tengo recién leído y lo tengo muy fresquito, he decidido hablaros un poquito acerca de él, los aspectos que más me han gustado o menos me han gustado, para que antes de comprarlo pues tengáis esa opinión, y aparte pues para si ya lo habéis leído pues me podéis dejar en comentarios si tenéis la misma opinión que yo o qué os ha parecido el libro en cuestión. Y hoy os vengo a hablar del libro Amarilla, escrito por Rebecca F. Kuang. Vamos a hablar de este libro, como siempre, todo bajo mi opinión personal, aspectos positivos, aspectos negativos, y os hablaré un poquito acerca de la trama y de los personajes principales. Así que vamos a ello. Amarilla, escrito por Rebecca F. Kuang, que es la misma autora del libro Babel, que lo estoy leyendo porque se me está haciendo un poquito lenta la lectura. Es un libro que a simple vista es un libro con una portada súper sencilla y que a simple vista llama muchísimo la atención. ¿Y de qué trata este libro? Pues básicamente nos vamos a encontrar con nuestra protagonista, que se llama Yoon Ha-hwan. Esta chica es amiga de una de las escritoras más famosas de su generación, que se llama Athena Liu. Básicamente las dos chicas son amigas desde la universidad, pero una de ellas, Athena, ha conseguido triunfar en el mundo editorial con un montón de libros, tiene un montón de premios, es decir, es como la joven revelación de su promoción, mientras que Yoon es una escritora un poco frustrada, ya que por un lado tiene a su familia que un poquito no la anima demasiado a que escriba, sino que la anima más a que tenga un trabajo un poco más normal, que tenga un trabajo como cualquier otro, que sea contable o que sea administrativa y que viva una vida normal, pero ella ama la escritura y aunque no le está yendo muy bien a nivel editorial, pues sigue intentándolo. Las cosas van a dar un giro de guión cuando Yoon y Athena, que tienen una relación de amistad, pero bueno, una amistad no demasiado profunda, por eso nos hacen pensar al principio, resulta que una noche quedan como una otra noche cualquiera, pero esta noche va a haber un trágico suceso, y es que Athena va a morir en un accidente y Yoon va a ver su oportunidad cuando ve que encima de la mesa de Athena hay unas hojas pertenecientes a un manuscrito que no ha leído nadie, perteneciente a Athena, y lo que va a hacer es apropiarse de ese manuscrito para publicarlo en su nombre. Y así comienza toda la trama de este libro de Amarilla. Os voy a hablar un poquito de los personajes principales. Básicamente la trama la lleva Yoon, aunque también vemos facetas de Athena, pero siempre desde el punto de vista de Yoon. Así que podríamos decir que Yoon es la protagonista por excelencia y que básicamente todo el libro lo cuentan desde su perspectiva, ¿vale? Por tanto, no conocemos a Athena porque no la vemos desde su perspectiva, sino que la conocemos a través de las palabras y de la visión que tiene Yoon de ella. Básicamente Yoon, como digo, es una chica a la que le encanta escribir. Tiene una familia que pues no la apoya mucho en esto de la escritura porque consideran que debería de hacer algo más con su vida, porque creen que bueno, pues que ser escritor es algo muy complicado, que hay muchísima competencia y que básicamente pues debería de buscarse una carrera pues un poquito más normal, ¿vale? Su hermana es contable, su madre quiere que estudie algo de derecho, de contabilidad y que tenga una vida tremendamente normal, pero Yoon considera que esto es algo súper aburrido y ella ama escribir. Yoon fue a la Universidad de Yale, una de las mejores universidades de Estados Unidos, y ahí es donde conoció a Athena Liu, que es la otra protagonista, por así decirlo, de la historia. En este caso, como os he comentado, Yoon no es que tenga celos de Athena, bueno, en realidad sí tiene celos de Athena, porque ella misma lo dice, pero no son celos como tal, sino que Yoon considera que Athena quizás no es tan buena como parece, que le están dando demasiado bombo cuando realmente pues hay escritores como ella que también se merecerían una oportunidad. Y cuando ve esa oportunidad, Yoon decide cogerla. La cuestión es que Yoon va a pasar por un proceso a lo largo del libro donde va a ir desde el subidón del éxito que le proporciona haber cogido ese manuscrito y haberlo hecho suyo, porque lo que hace ella es como rehacerlo con sus propios pensamientos, sus propias investigaciones. Pero a partir de ese subidón todo va a ir cuesta abajo. Va a ver cómo el éxito, el dinero, no dan la felicidad. Va a ver cómo su vida va a estar
repleta o sujeta a que todo el mundo la cuestione, que todo el mundo tenga una opinión acerca de ella, va a sufrir los haters y al final va a sufrir por la culpa que le genera haber cogido este manuscrito de Athena Liu. Y es que, amigos, la evolución de Jun es bastante curiosa y la verdad es que te centras, o sea, cuando lees el libro realmente te pones mucho en la piel de este personaje, ya que ves cómo pasa de estar en el top, tanto a nivel personal como a nivel sentimental, hasta el final. Por eso digo que Jun es un personaje bastante complejo, pero no complejo en sí, sino que es un personaje que podríamos perfectamente ser cualquiera de nosotros, con unas emociones completamente muy humanas, y a través de su percepción vamos a ir viendo cómo piensa, cómo cambia de pensamientos y cómo va redirigiendo esa frustración que siente a lo largo del libro. Voy a hablaros un poquito de lo que me ha parecido el libro, aspectos positivos y aspectos negativos a nivel general. No quiero meter muchos spoilers, pero sí que es verdad que os voy a comentar algunas cosas que me han gustado y otras que no me han gustado del libro. En opinión general, es un libro que yo personalmente no recomiendo. Os explico. No es un libro que me haya disgustado por completo, creo que la premisa es bastante interesante, pero llega un momento al principio del libro, cuando ya lees un poco la trama, por dónde va a ir la trama, que llega un punto en el que yo no sabía cómo iban a continuar la historia. Es decir, cuando Jun hace ese manuscrito suyo y se lo publican, yo no sabía muy bien qué iba a pasar con la historia, o sea, cómo continúas ese tipo de historias, como que el gancho lo tiene todo al principio y a lo largo del libro sí que es verdad que, a pesar de que hay cosas que me han gustado, creo que se ha ido desinflando poco a poco y el final me ha parecido bastante plano. Pero bueno, dentro de esa opinión general os voy a dar, como siempre, aspectos positivos y aspectos negativos, siempre en mi opinión personal. Vamos a empezar por los positivos, ¿vale? Como os comento, es un libro que tiene una premisa muy interesante. ¿Qué pasaría si robara a alguien un manuscrito que nadie conoce de una amiga y lo publicara en su nombre, ¿vale? Y básicamente tuvieras éxito. Es una premisa que me parece muy interesante y que sí que es verdad que al comienzo del libro es algo que engancha. De hecho, yo en los primeros capítulos estaba súper enganchada al libro porque me parecía algo súper interesante. Pero conforme pasa el libro piensas, ¿qué va a pasar ahora? O sea, ¿cómo va a continuar la autora esta premisa que está tan interesante sin que se desinfle al final? Pero como digo, la premisa es algo positivo, me parece interesante y creo que es algo a destacar. Por otra parte, también me ha gustado bastante el personaje de Jun, que al final es la protagonista del libro. Básicamente porque la autora ha utilizado recursos que hacen que al final te identifiques con esta persona. Es decir, por un lado tú no te identificas, o sea, al principio piensas, vamos a ver, todo lo que te pasa al final es culpa tuya porque has cogido algo que no es tuyo. Pero como estás dentro de la cabeza de Jun y sabes cómo piensa, al final tú mismo empiezas a pensar que Jun tiene parte de razón y empiezas a empatizar muchísimo con el personaje. Me ha gustado mucho el sentir la misma ansiedad que ha sentido Jun, el sentir la misma felicidad que ha sentido Jun, y al final es un personaje que te atrapa, porque si bien es verdad que al principio piensas, madre mía, esta persona, cómo está haciendo estas cosas tan mal, al final la autora consigue que empatices con ella y sientas lo mismo que el personaje. Por eso me ha parecido algo súper interesante a tener en cuenta y es algo que considero positivo. En cuanto a aspectos negativos, aquí sí que me voy a extender un poquito más, porque considero que el libro en sí, como digo, empieza muy fuerte, pero termina desinflándose un poco. Básicamente el libro, ya os digo, la premisa inicial es muy potente, pero algo que por ejemplo no me ha gustado es que en ciertos momentos me ha parecido bastante repetitivo. Es decir, Jun publica la historia, empieza a tener un problema con haters, ¿vale? Esto centra la gran parte central del libro. Ese tema se soluciona de una manera un poco rápida, como que la resolución del problema no me parece la más idónea, me parece bastante rápida, y luego comienza como la segunda mitad, digamos, del libro, que el problema es básicamente el mismo. Jun hace algo, se topa con un problema y el problema se resuelve de forma bastante rápida y bastante plana. Es algo que creo que la resolución de problemas en este libro no es algo que la autora haya igual concebido demasiado bien. Quiero decir, me ha parecido que todo se ha resuelto demasiado rápido y algunas veces no le he visto sentido. Por otra parte, creo que hay recursos muy convenientes para la historia, y me explico.
Por poneros un ejemplo en el que no hay spoilers, ¿vale? Básicamente cuando Jun coge el manuscrito de Athena, que eso lo pone aquí detrás, ¿vale? O sea que no es algo que os voy a hacer el spoiler, Jun puede coger ese manuscrito porque Athena escribía solo en máquina de escribir y no tenía nada guardado en ningún portátil, ni en ningún pendrive, ni en la nube, no tenía ningún tipo de copia de seguridad, todo lo escribía a mano y no dejaba que nadie lo leyera. Es un recurso que considero que es algo conveniente para la historia porque sin ese recurso directamente Jun no podría haber hecho lo que hizo, ya que si hay una copia guardada en la nube, en el disco duro, en un portátil, básicamente hubiera sido imposible que nadie tuviera acceso a ese tipo de información y por tanto que ella pudiera tomar esa historia. Este es un ejemplo que igual me podéis decir, pero Vanessa, a ver, hay mucha gente que puede escribir en máquina de escribir o que no quiere tener ningún tipo de copia de seguridad. Lo puedo llegar a entender, pero hoy en día con toda la información que hay, con todos los recursos que hay, creo que prácticamente muchos escritores deberían tener una copia o deben tener una copia guardada. ¿Qué puede ser? Pues puede ser, es decir, siempre habrán excepciones y siempre habrá de todo en esta vida, pero creo que es un recurso muy conveniente. Igual que eso, muchas cosas. Hay muchísimas cosas que considero que están demasiado convenientemente puestas para poder desarrollar la historia. Y eso es algo que personalmente no me ha gustado, es decir, que la resolución de los problemas dependa de algo que está convenientemente puesto en el libro. Y bueno, eso es un poquito en líneas generales los aspectos negativos. Creo que el libro carece de muchos diálogos, es más bien narrativo, que es algo que puede llegar un poco a cansar o aburrir. Sí que es verdad que es una lectura que yo la he leído bastante rápido, pero como comento, la segunda mitad del libro es la que más me ha costado porque veía que no había ningún tipo de cambio, me estaba costando ver hacia dónde iba la historia y como digo, hay muchos recursos que se utilizan de forma conveniente para que el libro prospere. Así que quizás por esto es por lo que yo, personalmente, no ha sido una de mis lecturas favoritas. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo del día de hoy. Ya sabéis que podéis dejarme en comentarios si habéis leído este libro, qué os ha parecido. Dejadme en comentarios vuestra opinión, podéis dejarme ideas de vídeos, qué os ha parecido. Y ya sabéis que si todavía no me seguís podéis darle a seguir el canal y podéis darle me gusta a este vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!